Y vamos a hablar en esta ocasión con respecto a la estabilidad en la vida. Consiste en que Dios esté con nosotros. La estabilidad en la vida es cuando Dios está con nosotros. En primer lugar, quiero mencionar el campo y sobre todo a Israel. Israel, Dios lo hizo su pueblo en primer lugar. Esto es un privilegio que no lo merece Israel, pero Dios así lo dispuso. Y esto permitió que Israel fuera un pueblo bendecido. Pues Dios fue siempre su libertador. Dios fue el sustentador de Israel, el proveedor, el que los sostuvo en el desierto, el que les dio agua de la roca, el que los alimentó con el maná del cielo. Y esto no podemos verlo de otra manera sino un pueblo bendecido. Israel con Dios lo tenía todo. Y eso es así. Pues eso es lo que sucede cuando Dios está en medio nuestro. Siempre vamos a tenerlo todo porque ese Dios es el Dios poderoso, es el Dios que nos puede resolver, que nos puede sacar adelante, es el Dios que nos puede sanar. Por ejemplo, estas peticiones se mandan a este púlpito porque sabemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios sanador, que hay un Dios que se identifica con su pueblo. Entonces, cuando Dios está con nosotros, en el caso de Israel, Israel con Dios lo tenía todo. Pues eso es lo que sucede cuando Dios está en medio nuestro. Esta bendición que estoy mencionando, que Dios esté en medio nuestro, solo se logra porque siempre hay actitudes que se deben de poner en práctica o se deben de desarrollar para que Dios esté ahí con nosotros, para que Dios esté en medio de nosotros y en nuestro entorno. Por ejemplo, en primer lugar, fíjese bien, se necesita crear el ambiente para que Dios esté ahí y nos bendiga. Por ejemplo, cuando digo que hay que crear el ambiente, pensemos en que ese ambiente se va a crear cuando, en primer lugar, nosotros seamos obedientes a la palabra. Acuérdense que esta palabra es prácticamente la brújula. Esta palabra es el mapa para desarrollarnos en la vida. En este libro está escrito cómo debemos de vivir en el matrimonio, cómo debemos de vivir como hijos, como padres, como siervos, como amos, como gobiernos, como empresarios. En la Biblia encontramos nosotros todo lo que es el marco del desarrollo y de cómo nosotros tenemos que desarrollarnos. Entonces, cuando nosotros vamos siendo obedientes a la palabra, eso permite un ambiente favorable para que Dios esté en medio nuestro. Porque, por supuesto, Dios nunca va a estar cuando no se crean las condiciones.
Por ejemplo, decíamos que debemos de ser obedientes a la palabra. La palabra nos dice que hay que ser santo. La palabra nos dice que no hay que robar. La palabra nos dice que no hay que fornicar. La palabra nos dice que no hay que adulterar. La palabra nos dice que no hay que ser idólatra. La palabra nos dice que no hay que ser ambicioso. La palabra nos dice todo. Y cuando nosotros estamos obedeciendo a la palabra, eso permite un ambiente favorable, lo vuelvo a decir, para que Dios esté en nuestro entorno, para que Dios esté en medio nuestro. Por ejemplo, un ambiente, como decíamos, de santidad, un ambiente de armonía. ¿Sabe qué dice el escritor a los Hebreos? De manera, dice, que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué dice el escritor a los Hebreos de esa manera en su capítulo 13, verso 6? Dice porque, fíjese qué interesante, dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Cuándo es que va a ser el Señor mi ayudador? Cuando el ambiente esté propicio para que Él esté en medio nuestro. Y dice el mismo, el apóstol Pablo habla en el capítulo número 8, verso 31 de la carta a los Romanos: ¿qué pues diremos? Dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está en su casa, Dios está en su trabajo, Dios está en su empresa, Dios está en su país, ese país va a ser bendecido, esa empresa va a ser bendecida, esa familia va a ser bendecida, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque Él lo puede todo. Porque si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Dice su propia palabra. Esto es precisamente lo que tenía Israel. Israel disfrutaba de todo este bienestar, como decíamos, y no podemos verlo de otra manera, porque fue Dios el que anduvo con Israel como anda el papá con el niño de la mano. Así anduvo el Señor, así lo trajo de la esclavitud de Egipto, lo sacó, lo agarró, le pasó el mar, le sostuvo en el desierto por 40 años. La nube de Dios estaba sobre ellos en el día. En la noche esa misma nube les alumbraba. Las serpientes no les hacían daño. Cuando necesitaban, cuando tenían problemas, cuando las aguas se amargaban, el Señor se las endulzaba. Eso lo que vemos es el cuidado de Dios para su pueblo. El cuidado de un padre que agarra a su hijo de la mano y lo va llevando de poder en poder y de victoria en victoria. Eso es precisamente lo que Israel tenía, hermanos. Tenía la presencia de Dios, ¿verdad? Pero hay algo que es importante mencionarlo también. ¿Y cuál es lo que hay que seguir mencionando? Por ejemplo, esto cambió a Israel. Hubo un cambio. Y esa es la razón por la cual nosotros leíamos el capítulo número 59. Y yo quiero que se vuelva otra vez ahí a esa parte de la Biblia, téngala abierta, y vamos a leer del capítulo 59, versículo número 2, donde dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar vuestro rostro para no oír.
Dicho de otra manera, mire cómo se complican las cosas. Por eso es que la vida en Dios no es una vida que debe desarrollarse sin cuidados alguno, sino que la vida en Dios debe desarrollarse con mucho cuidado. Si es que queremos el favor de Dios, si es que queremos que Dios esté en el momento de nuestras necesidades, si es que queremos que Dios pelee nuestras batallas, si es que nosotros queremos que Dios nos saque adelante de esa enfermedad, que Dios nos saque adelante de ese problema económico, que Dios nos saque adelante en todas las dificultades, necesitamos estar en condiciones óptimas, en ambientes propicios para que Dios esté con nosotros. Sin embargo, aquí la cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Mire qué tragedia esto, porque no le podemos llamar de otra manera. A esto le podemos llamar una tragedia, porque eso viene siendo cuando usted tiene el favor de, digamos, de un millonario. Usted tiene todo, el millonario le da todo lo que usted necesita. Le da casa, le da sirvientes, le da médico, le da todo lo que usted necesita, le da alimentación. Pero ese millonario le pone alguna condición, y la condición puede ser que tienes que ser fiel, y eso viene siendo como la figura de Dios, Dios como el Dios que lo puede todo, y yo te voy a bendecir en todo, pero tienes que mantener el hábitat, tienes que mantener el ambiente para que yo esté ahí, porque Dios no puede estar en medio de lo que no es su ambiente. Entonces dice, fíjese este versículo número, siempre dirija su Biblia y sus ojos ahí a los versículos, verso número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar, fíjese, ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los bendecidos ahora se complicaron. Los que tenían el favor de Dios, ahora las cosas han cambiado. ¿Y en qué sentido ha cambiado? Porque aquí dice, el final de este versículo, Él ha vuelto su rostro, es decir, ha dado media vuelta y ya no escucha las necesidades. Porque, por ejemplo, yo quiero decirle, siempre nosotros como mortales no podemos desarrollarnos con nuestra fuerza, porque somos mortales. Nosotros necesitamos ese Dios poderoso, ese Dios glorioso, ese Dios que lo puede todo. Ese joven no puede desarrollar su vida con su fuerza. Esa señorita no puede desarrollar su vida. Ese matrimonio no se puede desarrollar, hermanos, con nuestra fuerza. Eso es lo que dice el Salmo. Si Jehová no guarda, dice, en vano. Si Jehová no vela en la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, sin Dios estamos fritos. Sin Dios no vamos a ningún lado. Sin Dios estamos derrotados. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sin Dios no hay manera que podamos salir adelante en nada. En nada. Y en lo más elemental, en la salvación, ¿cómo se va a salvar uno sin Dios? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Todas estas bendiciones las tenía Israel. Claro, mas hermanos, la presencia de Dios dejó de estar cuando Israel no cuidó el ambiente, el entorno, para que estuviera Dios ahí. Eso es lo que dice. Entonces dice, dio la espalda a Dios.
cuando ese millonario, por el ejemplo que puse, ya nosotros ya no le fuimos fiel, entonces dice de a partir de ahora ya no contés conmigo. ¿Cuál es prácticamente el asunto de esa persona, quien era protegido, quien era bendecido por ese fuerte? Pero cuando hablamos con Dios, eso todavía es, por supuesto, mayor, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso. Porque alguien que tenga recursos nos puede sostener en las cosas básicas, pero no nos puede dar alegría, pero no nos puede dar gozo, pero no nos puede dar salvación, pero no nos puede dar, hermanos, las riquezas que tiene Dios para nuestra vida. Y eso es lo que sucedió con Israel. Y voy a leerle una porción de Ezequiel, capítulo número 39. Y dice: y sabrán las naciones, verso 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el fallo? Porque muchas veces nosotros siempre, cuando tenemos dificultades en la vida y cuando nos está paleando la vida y cuando nos está cayendo de leñazo a leñazo, de golpe a golpe, siempre nosotros por lo general siempre decimos: pero ¿qué me está pasando? ¿Pero qué está sucediendo? Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando del mundo. El mundo pues apenas puede medio saber, aunque sea de palabra, que hay un Dios, pero nosotros sí sabemos que hay un Dios, porque ya se nos quitó el velo, porque ya se nos reveló. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya se nos reveló. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? Y decimos nosotros: ¿y qué está pasando? Tengo mala estrella, tengo mala suerte. ¿Qué está sucediendo? Pero siempre hay razones por cuál los golpes están cayendo. Porque fíjense que Ezequiel complementa lo que dice Isaías. Isaías está diciendo en su versículo número 2 del 59: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar vuestro rostro para no oír. O sea que, y luego dice Ezequiel: sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, dice, y yo escondí, dice otra vez, escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Una de las cosas fatales dentro de la vida del creyente es que Dios te vuelva la espalda. Una de las pérdidas más terribles es que Dios te deje. Pero Dios siempre tiene razones por qué Él da la espalda, que es lo mismo te dejo. Las razones que Dios tiene es cuando no cuidamos el entorno, cuando somos desobedientes a la palabra, cuando no vivimos en el estado que demanda su palabra. Es decir, Dios no toma actitudes arbitrarias para decir: bueno, yo ya no quiero seguir con mi hija, yo ya no quiero seguir con este muchacho, con este joven, yo ya no quiero seguir con esta iglesia porque ya me cayeron mal. No, Dios no actúa así. Cuando Dios da la espalda,
a una congregación, a una familia, a un individuo, a un creyente, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando Dios da la espalda, es porque, como sucedió en aquella ocasión con Josué, Dios les dio la espalda. ¿Por qué les dio la espalda? Ellos fueron victoriosos cuando Jericó cayó a sus pies. Estaban en obediencia. El ambiente era propicio. Dios estaba en medio de ellos. Dios les indica qué tenían que hacer y lo hicieron al pie de la letra y funcionó y tuvieron victoria. Pero no fue así cuando fueron a la siguiente ciudad. Cuando fueron a la siguiente ciudad le mataron 31 soldados. Y empezó Josué a rasgar sus vestiduras, que era una manera de dolor, de protesta para con Dios. Como decir, ¿por qué Dios nos diste esta victoria? ¿Y por qué ahora tenemos esta derrota? ¿Por qué Dios está de esa manera? Josué actuando, está altercando con Dios. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Como decía hace un momento, usted a veces pregunta, ¿por qué no supero? ¿Por qué sigo siempre arañando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me gradué? ¿Por qué no logro pagar mis estudios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi hogar? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi salud? Y ahí está un montón de por qué. ¿Qué es lo que le respondió el Señor a Josué? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda usted? ¿Me puede decir? Usted. ¿Sí? ¿Qué le respondió cuando Josué estaba peleando con Dios? ¿Qué le dijo Dios? No sabe, ¿verdad? ¿No ha leído usted el libro de Josué? Va. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que le dijo? Hay pecado en Israel. El problema es que has violentado las reglas. Hay pecado en Israel. Y ese es el problema. Porque yo ya te di la espalda. Ya Jericó se cayó porque yo estaba contigo. Pero ahora Jai, que es la ciudad pequeña, ahora esa ciudad pequeña te ha causado 31 bajas, 31 soldados muertos. Y entonces, Señor, pues sí, entonces ¿qué? El problema es que hay pecado en Israel. Es decir, el Señor les había dicho, no tienen que tocar nada de lo que hay ahí, el oro, la plata ahí, nada. Pero vino un soldado y como que la palabra de Dios es sin valor. ¿Y qué me importa a mí que haya dicho el Señor, que le haya dicho a Josué que tenemos que cuidarnos de no tomar algunas cosas de ahí? Así que le dijo a la mujer, agarraron un pedazo de oro y unos mantos babilónicos y calladitos los fueron. Esa es la figura del creyente que anda su pecado escondido y quiere salir adelante y quiere que Dios lo bendiga. ¿Y cómo te va a bendecir Dios? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo te va a bendecir Dios? ¿Cómo te va a bendecir Dios si estás en fornicación? Si estás robando, si estás adulterando, si estás mintiendo, si estás viviendo una vida promiscua, ¿cómo te va a bendecir Dios aunque estés en la iglesia? ¿Usted cree que Dios es ese que sacan hoy para semana larga y que a veces se cae
Depende, si los hombres que lo andan cargando andan bolos, se cae el muñeco. Ese no es el Dios nuestro. El Dios suyo y el Dios mío es el que estuvo en la tumba, pero al tercer día se levantó poderoso y está sentado a la diestra de Dios y allí intercede por su pueblo. Ese es nuestro Dios. Que se oiga un poderoso amén. ¿Ese es su Dios? ¿O es el que anduvo cargando el viernes? Si es el que anduvo cargando el viernes, está frito. ¿Qué significa eso? De frito. Entonces, el problema está en uno mismo. El problema está en uno. Y eso cuesta entender, hermano. Por ejemplo, yo tengo años de estar predicando acá y usted todavía no se compone. ¿Por qué no se compone usted? ¿O por qué no nos componemos? Eso yo le he dicho. Hay alguien que quiere componer con un mensaje a la iglesia de otro. Si uno se tira 40 años predicando el mismo y el mismo se queda, lo quita y no agarra la palabra y sí, por eso seguimos mal. ¿Por qué? Porque la bendición está para que Dios esté con nosotros. Mire, si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que tener a Dios ahí en la casa, ahí en nosotros, ahí en el trabajo, ahí donde nos movemos. Ahí vamos a ser bendecidos. Se va a graduar, se va a casar bien, no se va a casar con una ciguanaba o con un medio diablo. Dios le va a dar un esposo maravilloso y una esposa maravillosa y le va a dar hijos preciosos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué hace un muchacho cuando se casa con una mujer celosa y que ahí anda viéndole el celular? Tenés que aguantarla hasta el final. ¿La voy a dejar? No, tenés que aguantarla. O viceversa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Cuidar el ambiente, porque media vez esté Dios en la casa, en nuestro entorno. Dijo el apóstol Pablo en su capítulo 8, verso 29, si Dios con nosotros, de Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a vencer a Dios? ¿Quién va a pelear con Dios? Faraón, que era la potencia de aquel entonces, hermanos, quiso ponerse a pelear con Dios. Le pegó 10 nocaos Dios, y al último nocao Faraón levantó las manos y dijo: me doy por vencido. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No hay gigante que pueda vencer a ese Dios que nosotros tenemos. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que dice el escritor a los hebreos, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. ¿Por qué no temeré? Porque Dios está conmigo. Porque Dios estuvo y ha estado con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Israel? Fíjese qué tremendo esto. Vea, se lo voy a leer. Váyase a Ezequiel de nuevo. Váyase, a Isaías 59 de nuevo, corriendo. Y vamos a leer el versículo número 9. Mire, aquí estamos leyendo lo que le pasó al que antes había estado bien, al que Dios le daba comidita bajada del cielo, que le daba agua de la roca, a quien Dios le durmió la serpiente para que no los picaran en el desierto, a quien Dios les mantuvo con su nube de día y de noche. Pero veamos
Ahora, en el versículo número 8, dice del capítulo 59 de Isaías, verso 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Verso 9, vaya leyéndolo conmigo. Por eso, ¿por qué? Usted tiene que preguntar los por qué, los por eso. Lo que hemos leído arriba no tienen paz, dice. Se lo voy a leer. No conocieron camino de paz, ni hay justicia. Es decir, se han alejado, han caído en el pecado, como dice el verso número 2 del capítulo 59 de Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División. Entonces, cuando nosotros estamos mal, delante del Señor, aquí lo está diciendo la palabra, ustedes están haciendo división. ¿Y qué pasó con la división? Vosotros estáis haciendo división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de nuestro Señor para oír. Y vuestros pecados han hecho ocultar, vuestros pecados han hecho que Dios dé la espalda. O sea que eso de andar uno pecando así de escondiditas, uno cree que de vivo se la lleva. Uno cree que Dios es un viejito allá, de aquellos viejitos llenos de cabellos que ya no se le miran los ojitos, de esos viejitos ya de siglo. Yo quiero decirte que el Dios mío es el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Y quiero decirte más, el Dios mío y el tuyo sin duda es el Dios que no se envejece, es el Dios que, hermanos, permanece por los siglos de los siglos y que no padece de amnesia y que tiene cabal su sentido y que conoce, sus ojos ven los caminos de su pueblo. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Dios conoce cuando tú te levantas, cuando yo me levanto, cuando te metes al motel con la que no es tu mujer, Dios te ve. Cuando en el carro polarizado la invitas a la que no es tu mujer, y a saber qué más, es que el polarizado no permite que nos vean. Ponete ñongas, ponete gafas para que la gente no te conozca. Eso es pura locura. De que ponete gafas, mira, o vámonos para allá donde nadie donde no hay conocido. El ojo de Dios está aquí en China y en todos los planetas y en todo el mundo estelar. Dios está en todo lugar y conoce cada uno de nuestros pensamientos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Dios está donde quiera. ¿Lo cree, hermano? Diga un amén. Ahora leamos el versículo número 7 del 59 de Isaías. Todo, vamos a ver, el versículo número 9. Por eso, ¿por qué? Se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y dice, ¿qué dice que le vino? Y aquí tinieblas. ¿Y qué más dice? Resplandores. Andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Mire, esto es garrote, leño, problema. Eso es lo que quiere decir esto. Es decir, todo me está yendo mal.
En el día como que no veo, aunque está el sol a todo su esplendor. Cuando hay luz, lo que veo son tinieblas. Problema, problema. Y sigamos leyendo. Y dice, por ejemplo, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, aún teniendo ojos, ¿verdad? Luego dice el versículo número 11, gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Y cómo no se va a alejar? Es que toda vez cuando nosotros le damos cabida al pecado, a la vida hipócrita, Dios no va a estar ahí. ¿Y qué más dice? Verso 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han, ¿qué dice? Han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y lea el 13, el predicar y el mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de vuestro Dios, el hablar calumnias y rebeliones y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y sigue, hermanos, una lista de golpes, de golpes, de golpes, de golpes. O sea que en este caso, cuando hermanos, sacamos de nuestro entorno, es fácil sacar al Señor de nuestro entorno y es fácil mantenerlo. Es fácil mantenerlo cuando nosotros nos apegamos a la palabra, cuando nosotros vivimos en coherencia de nuestra vida espiritual. Él ahí va a estar. Pero cuando, hermanos, ensuciamos el entorno, de dejar de tener una buena vida a una vida falsa espiritualmente, Dios nos dará la espalda. Así de sencillo como leemos acá, ¿verdad? Y de ahí, en lugar de ser ganadores, seremos perdedores. ¿Qué fue lo que sucedió con Sansón? ¿Qué fue lo que sucedió con Saúl? Usted sabía que Saúl hasta hablaba al igual que los profetas. ¿Qué fue lo que sucedió con Salomón, aquel muchacho que hizo el templo más maravilloso de aquel entonces a Dios? Aquel muchacho humilde, santo, no ambicioso, que en lugar de pedirle, cuando Dios le dice pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, y él le dijo dame sabiduría, no le pidió dame dinero. A Dios le agradó esa humildad y esa proposición de darle prioridad a lo de él. Y esa es la razón por la cual el Señor le dijo, mira Salomón, por cuanto no me pediste la cabeza de tus enemigos, ni me pediste riqueza, te voy a dar riqueza bastante. Y te voy a dar la cabeza de tus enemigos. Es decir, no vas a tener problemas con nadie. Fue el reino de paz. Fue el reino de que las calles en Jerusalén, la plata era como piedra, ya nadie la quería. Los escudos de Salomón, toda su guardia personal, eran los escudos de oro. La gente venía a ver a Salomón y no había rey ni había riqueza. Los que venían veían aquellas cortes, aquel montón de comida, hermanos, en aquellos banquetes y aquellos movimientos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué sucedió?
¿Qué es lo que sucedió, hermanos? ¿Falló Dios? No. Siempre los que fallamos somos nosotros. No fue Dios el que falló. Dice, y lastimosamente que cuando ya era viejo, dice, se piensa que el viejo debía de ser más maduro, debía de ser, pero hay viejos resabidos. Hay viejos que en lugar de madurar se vuelven más iracundos. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Cuando era viejo, sus mujeres lo inducieron a la idolatría y a adorar a los dioses. ¿Cómo es eso? Y aquel que empezó, ¿y por qué ya Dios no estuvo con él? Porque Dios no va a estar en una casa de conflicto, en un corazón lleno de ambiciones. A Salomón, a Saúl, a Sansón. ¿Por qué hay hogares destruidos? Enfermedades que no se les da fin. Hijos sin valores, hijos que son rebeldes, están fumando ante el tata, están amontonando la mujer ahí, la novia en medio de los tatas, ya no hay respeto. O sea, hijos viciosos, muchachitas que apenas medio ya tienen unos 15 años, ya andan mal en los aspectos ya sentimentales. Y esta muchachita, pues sí, esta muchachita, ¿y quién es el culpable? Por eso también hay para los papás tienen que tener cuidado. Tener hijos no solo es parir hijos, es una responsabilidad. Cada muchachito le va a pedir cuenta Dios de ese niño, de esa niña. Sí, porque los papás, ¿qué es lo que hacen ahora? Al niñito, para que no esté molestando, le compran un celular o una tablet. Y ahí está el niño que ni puede, no entiende, pero el cipote ahí está jugando con el dedo y ahí hay de todo. Qué fácil, ¿verdad? Échale una miradita al que tiene en la parte, igual lo que estamos haciendo nosotros. Mira si traes a los niños a la iglesia. Mira si te interesa traerlos aquí. ¿Sabes de qué están haciendo ellos, los niños allá en aquel local allá? Allá les están enseñando Biblia. Allá les están enseñando Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oh, bendito el Señor. ¿Ah? ¿Y vos qué les enseñás? Pleitos, maldiciones ahí en la casa. Y el cipotillo captando. Y el cipotillo ve al papá que viene a la iglesia y se echa el cigarro. Viene mi papá fumando. Y el papá se va para el estadio. En lugar de venirse para la iglesia, se lleva a la mujer y se lleva a los hijos. Y allá están, hermanos, allá les están tirando orines de los que están arriba. Y como ellos se quedaron abajo, vamos a una vez. El hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todas esas cosas son así, ¿verdad? Ahí andan los hipotes. Ahí andan. El juguete que le compran es una metralleta. Gran Rambo va a ser ese tipo. ¿Y qué quiere? O sea, porque aquí, pues sí, aquí preguntamos, bueno, ¿y quién es el problema de que los hijos y de que todo esto? Es que en primer lugar la responsabilidad de los padres. Tener hijos, criar hijos. Hay que saber que tenés un lío, de hecho, un lío serio. Porque tenés que meterles, inducirlos a Dios. Porque de lo contrario, ¿cuántos hijos? Hace poco, no sé si ustedes vieron en la red, un muchacho bien parecido. Lo capturan. No aquí, yo creo que fue aquí en Guatemala. Hace poco, hace una semana. Y le dice, los policías le dicen, el periodista le dice, ¿y a quién mataste? A mi papá, y bien tranquilo. ¿Y cómo lo mataste? Que
yo vi, le dice que él, yo le vi en los ojos que tenía intención de atacarme. Es decir, el tipo vio algo que no era verdad, pues. Y antes de que me atacara, yo lo ataqué con el machete. ¿Y cuántos machetazos? No me acuerdo. Solo que ahora pues ya me arrepiento, pero ya ahora es tarde. Yo ya lo macheteé todo y lo maté hace poco. Eso es común ahora. ¿Y dónde está el problema? En los tatas. En los padres. Ahí está el problema. ¿Y por qué se da eso? Porque no está Dios en la casa. Porque lo que menos hay es Dios. Lo que menos se habla es de Dios. Solo se hablan de otras cosas. ¿Sabe por qué le llamaron cristianos a los primeros evangélicos? ¿Sabe usted por qué? Le llamaron cristianos porque la palabra que ellos tenían era Cristo, 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 Cristo. Por eso le llamaron cristianos. Yo no sé qué hablamos nosotros. Ahora vamos a ver hijos sin valores, ambiciosos, que no se sacian. La pregunta siempre es: ¿por qué no va mal? Es que Dios no está ahí. Y muchas veces hay casos que también vienen problemas, pero ya son otros tratos de Dios, a veces para formarnos. Por lo menos hasta hoy Dios, fíjese que el tema que estamos tocando acá es el trasfondo de Israel. Hasta hoy Dios le sigue dando la espalda a Israel. Usted sabía que Israel, es cierto, ha vuelto a Israel, ha vuelto a Palestina. ¿Y sabía usted que tiene cerca de 80 años de haber regresado? Regresó, saca la cuenta, de 1948. Volvió otra vez a su tierra porque andaba errante. No tenía país. Desde el 70 hasta el 1948, casi a 2000 años, Israel no ha visto la de él. Pero ahora está Israel en su lugar. Pero pregúntele a un judío de 75 años si ha tenido paz en esos 70 años ahí, a donde está ahorita. Últimamente están cayendo, pero puñadas de misiles. La gente casi no duerme. Y eso tiene 70 años de eso. 70 años de estar sufriendo terrorismo. A donde quiera que están los israelitas tienen que andar cubriéndose porque hay un odio. Se le dice el antisemitismo. Semitismo porque los israelitas provienen de Sem. Por eso se les dice semita. Entonces, donde quiera a los israelitas andan buscando para matarlos. Cualquiera. Y según el mundo musulmán, dan premio. No sé cuánto dan por el que mate a un judío. Por eso ellos tienen que... Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué está sucediendo eso? ¿Y por qué? Usted sabe que ahorita está, si usted ve las noticias, usted ve todas las calles de Jerusalén vacías. Que hoy en estos días ellos siempre celebran la Pascua de la salida de Egipto. Y eran millones de gentes, vacío todo es un cementerio. Pero ¿qué pasa? Y caen los grandes misiles y caen. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es el problema? Vamos a ver si están despiertos. Que Dios les dio, ¿qué? La espalda. ¿Por qué les dio la espalda a Dios? Por vuestros pecados. Hubo división entre ustedes y yo. ¿Qué le parece? Ahí está. O sea que hoy no cuesta predicar, es decir, la vida diaria es suficiente para predicar.
Ahí está, mire todo lo que está sufriendo Israel. ¿Dónde estuvo el problema? No se guardaron. No se guardaron en santidad. Quiere que, si usted está medio paradito en su hogar y quiere que las cosas se le desfiguren, desobedezca a Dios y dedíquese a su vida y olvídese de Dios. ¿Cuánto hace uno como pastor de invitar a la gente? Vengan a la iglesia, vengan a la iglesia, vengan. Y la gente, mire, como que a matarlos viene uno aquí. Y le ponen pretextos y que no sé qué. Esto es lo que te puede dar, te puede bendecir en tu vida, te puede bendecir a tus hijos. Media vez abras el corazón a tu Dios. Imaginémonos, hermanos, si nos morimos estando Dios de espalda. ¿Para dónde se va el que está sin Dios? Para el cielo. Mentira. ¿Para dónde se va? No va para el cielo. El cielo no va a entrar nadie que está en pecado. Ahora, ¿cómo se puede lograr que Dios esté con nosotros? Preparemos el terreno. Como dice, volvámonos a Dios y yo me volveré a ustedes. O sea, es decir, volvámonos. Si usted quiere que no ver cosas que no quiere ver más adelante, regrese. Si anda mal con Dios, reconcíliese. Esa es ganancia, eso no es ninguna pérdida. En primer lugar, usted ya tiene asegurada la salvación. En segundo lugar, el ambiente se crea para que Dios esté con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la gente que dice, no, bueno, entonces no llore. Había que preguntarle a ese señor, a esa familia de ese señor que le estoy mencionando, que el hijo lo liquidó. Había que preguntarle cómo se comportó ese padre con el hijo. ¿Qué fue lo que le enseñó? ¿Verdad? Hay padres que le enseñan a los hijos cómo pelear. Hay que enseñarles a los hijos cómo pelear, pero cómo pelear las batallas espirituales. Ya le compran su pistola al tipote y lo mandan a entrenar. Lo mandan al tiro al blanco. Y por último, a ellos es que se los cuaja, al mismo que le dio la pistola. O sea, hay que ser coherente, hermanos. Hay que cuidar el ambiente para que Dios esté con nosotros. Cuando usted sienta tufo a cigarro ahí en su casa, pegue el grito y vaya así como Josué a buscar debajo de los colchones a dónde está la droga, a sacar todo eso. Y que ya la muchachita viene toda apechurrada, que el tipo ese la apechurró toda la. Hable con ella y dígale: en esta casa se va a respetar, porque media vez espantemos, por decirlo de esa manera, Dios de este lugar no nos va a ir bien. Cierre sus ojos.